En el programa de hoy estamos hablando de la pesca. Javier, ¿qué debemos hacer para cuidar nuestro mar? Porque yo creo que todos nos podemos involucrar, ¿no? Creo que es importante que lo conozcamos todos, o sea, instruir a los niños de lo que se trata el mar, ¿no? Yo he vivido desde muy chico cerca de la playa, vivo constantemente en el mar y no necesito ser científico para darme cuenta de los cambios que existen, que está pasando. Ves mucho más bolsas en las playas, ves que hay menos pescado y todo eso yo creo que es por nuestras conductas que tenemos que cambiar. Entonces, una manera de empezar es concientizando a la gente de que tenemos que cuidar de no botar las cosas, podemos reciclar, tratar de, si vas a la playa y ves basura, agarrar un poco y botarla, porque eso también se lo comen las aves y después no lo digieren, se mueren, claro. Y lo mismo pasa con los peces. Entonces, la gente tiene que ser consciente que depende de nosotros, que es responsabilidad de todos. Es responsabilidad de todos, sí. y de que piensan que no es importante, de pronto También. no ensuciar la playa, pero es una diferencia enorme. Y que es una cadena, es un ciclo. ¿Por qué el Perú tiene uno de los mares más ricos del mundo? Porque aquí se produce plancton, que tiene que ver con la temperatura del agua. El plancton es el alimento de los peces, ¿no? Las aves, con sus excrementos, fertilizan el plancton. Es todo las aves se alimentan de los peces. Y las aves a su vez se alimentan de los peces. Claro y cercano es la Bahía de Lima. La Bahía de Lima, con todo lo que se ha querido ganar y se ha tirado tierra al mar, crea un sedimento el cual no deja que el mar tenga oxígeno, hace que el plancton no se reproduzca y por ende hay menos peces, hay menos aves. Y eso está en nuestra cara. Por eso tiene ese color medio marrón, por más que las autoridades digan que no tiran basura al mar, eso sucede. Bueno, en los años 60, cuando se hizo el Zanjón, todo el relleno que se sacó del Zanjón sirvió para hacer la Costa Verde. Ese fue el gran proyecto, ¿no? O sea, ¿dónde se va todo eso, no? Antes el mar iba prácticamente hasta el acantilado. Entonces todo ese relleno sirvió para ampliar la playa y hacer la pista. Claro. Luego, cuando se hizo la estación del Metropolitano, ¿no? Frente al Palacio de Justicia, ¿no? Todo ese relleno se llevó a la parte de San Miguel y Magdalena para la ampliación que nosotros hemos visto de la playa ahí. Y eso trae consecuencias para el mar. Exactamente, yo creo que más que seguir tirando, porque el mar recupera. Tiene sus consecuencias aparentemente positivas, pero ecológicamente trae un impacto. Exacto, si yo creo que se quiere ganar al mar, se debe hacer un proyecto con muelles o algo que sea menos impactante hacia los animales. Y ojo, nos hemos olvidado de otro tema, los colectores. Así es. O sea, convertir en un muladar una bahía de cualquier lugar cuando las aguas hervidas, que es lo más fácil, pues, ¿no? Salir del paso y que las aguas hervidas vayan al mar. Sin tratamiento, ¿no? Sí, ahí hay, digamos, es todo un ciclo, o sea, son varios temas. Claro, el hombre, digamos, es la urbanización también, porque forma parte de la ciudad, que cuando hay mayor población va a generar mayores desechos. Entonces hablamos de los desechos de los plásticos, de las cosas que terminan en el mar y también que nosotros contribuimos con eso. Y también la gente del mar, que cuando hace también, porque ellos también en su actividad van a generar desechos. Y eso también tiene que ser ecológico, porque si no, si ellos también todo lo tiran al mar, inclusive dentro de su fase productiva, de las mismas plantas o de los mismos pescadores de diferentes, también están contaminando. Entonces es importante que tengamos esa conciencia todos, ¿no? Porque ahora que recuerdo el primer ataque que sufrieron las aves marinas fue en la época colonial. ¿Por qué? Porque los huevos de las aves marinas servían para fabricar la argamasa para las construcciones. Por eso es que cuando uno va, por ejemplo, al Palacio, a la Inquisición o al Real Felipe, te dicen que eso fue hecho con huevos. Pero la gente lo que no sabe es que no eran huevos de gallina, son huevos de las aves marinas. Eso servía para mezclarlo con la tierra y hacer la argamasa, o sea, el cemento para unir las piedras. Entonces sacaban pues miles de huevos, ¿no? Impidiendo la reproducción natural de las aves marinas. Ahora, ese impacto fue parcial, ¿no? El principal impacto de las aves fue con la harina de pescado. Porque
atacas directamente a su alimento, que es la anchoveta. Creo que el Perú en general, o sea, le ha sacado mucho provecho al mar, pero no le ha dado el tiempo y el cuidado. Creo que es importante el estudio del mar peruano. Se conoce muy bien el tiempo de reproducción de las anchovetas, es la única especie del mar peruano estudiada. O sea, por el mar peruano pasan ballenas, pasan delfines, infinidades de peces, los cuales no conocemos. No hay un estudio sobre su reproducción, sobre cuánto tiempo necesitan, que creo que es muy importante que se realice, ¿no? Claro, en el Ministerio de la Producción existe una de los OPDs dentro del Viceministerio de Pesquería, el IMARPE, ¿no? El Instituto del Mar Peruano. Y ellos efectivamente son los que se dedican a ver todos estos temas de las otras especies, pero también los recursos que se le dan para la investigación son muy bajos. Claro. ¿No? Entonces ahí también tenemos que encontrar un nuevo balance, porque si no estudiamos lo que pasamos, tampoco podemos hacer las medidas correctivas para poder proteger a estas especies, ¿no? Lo que sí sabemos es que las conductas se pueden cambiar. Por ejemplo, en una época se comía el muchame de delfín, ¿no? Se hizo toda una campaña y yo creo que ha disminuido, si no ha desaparecido, el consumo de delfín. Eso quiere decir que también podemos corregir ciertas conductas. Por ejemplo, no consumir especies que están en veda, importantísimo. Por más que te la ofrezcan en el restaurante y ya está muerta, me la como nomás. No, es importante que no la consumamos para que después no vuelvan. Si no hay mercado, no va a haber... No consumir especies que tengan tamaños muy pequeños. ¿No? ¿Qué otras cosas podemos hacer los consumidores, las personas que nos están viendo en su casa? Hay gente que ha tomado iniciativas propias y está tratando de educar a los pescadores de diferentes maneras, como en el caso del ñuro. Lo digo porque voy muy seguido al norte y me doy cuenta de lo que está sucediendo ahí. Y antes cazaban, veían las tortugas y se las comían. Ahora les han enseñado que ellos pueden atraer al turista enseñándole las tortugas que hay. Eso es una manera de cuidar el ambiente y el espacio alrededor, ¿no? Y que también tiene un valor económico, ¿no? O sea, lo que hay que encontrar es este balance también en lo que significa la industria, en la preservación del ambiente y su sostenibilidad. Entonces, cuando nosotros le generamos un valor a nuestra naturaleza, la gente va a estar dispuesta a pagarlo. O sea, hay también ese tipo de turismo, ¿no? Hay el turismo de gente que va a ver estas ballenas que pasan por nuestro litoral. En el norte peruano las ballenas dan a luz. Es algo impresionante, hermoso. O sea, hay que cuidar. En el norte peruano se extrae el petróleo, es una industria muy grande, importantísima para nosotros, pero también está esta industria que podría ser muy importante, que es el avistamiento de ballenas, ¿no? Entonces el estudio, como dice, es muy importante y se deberían dar los recursos necesarios para hacerlo, ¿no? ¿Y qué hacemos, por ejemplo, si vemos que hay un pescador que está trabajando de una manera irregular? Como nos contabas, me parece en el corte, ya no sé si fue en el corte o no en el corte, que viste a unos pescadores que trabajaban con explosivos. ¿Hay alguna manera de denunciarlos? ¿Qué debemos hacer? Bueno, en realidad en Capitanía debería prohibir eso. También existe la posibilidad de que se les confisque, ¿no? Y llegar hasta el extremo de quitarles sus licencias de pescar. Pero claro, lo que también hemos conversado es que muchas veces de estos pescadores que actúan de esa manera irresponsable son informales, ¿no? Entonces eso también hace más difícil, digamos, que vuelvan a entrar. Pero lo que se necesita ahí efectivamente es que como comunidad también nos comprometamos y sancionemos al resto, porque ahora lo que terminamos siendo somos nosotros los sancionados por las actitudes de otros, ¿no? Los que hacen mal la pesca y los que en realidad están generando un mal no solamente para la zona, sino para todo el Perú en realidad, ¿no? Y es un poco de educación, cuidar los ríos, cuidar los lagos, el Titicaca, por ejemplo, cuánto nivel de contaminación tiene. Y de los ríos desembocan en el mar, las cuencas de los ríos, y todo lo que se tire en los ríos termina en el mar. Entonces, y ahí viene también la parte agrícola, o sea, las industrias también tienen los fertilizantes y todo lo demás. O sea, todo eso también, a veces las cargas se la dan a la ciudad, cuando todo eso también viene desde los ríos, viene desde río arriba, vamos a poner aguas arriba, donde va recogiendo todo. Ustedes ven cómo está el Rima, por ejemplo, que no nos están lejano a nosotros. Los limeños hasta el siglo XIX, incluso hasta entrado el siglo XX, comían camarones del Rímac.
por supuesto que ahora ya jamás, o sea, sería imposible, ¿no? Hay que recordar las machas que ya desaparecieron. En los mercados ya no veo percebes que antes existían. Yo creo que los percebes los están exportando. Eso también ocurre. Hay especies que ya casi no vemos en los supermercados porque las están exportando. Lógicamente les pagan un mejor precio y ya los peruanos no las ven, salvo en algunos restaurantes de lujo, ¿no? Claro. ¿No? Creo que hay que ver otras posibilidades y técnicas de pesca, ¿no? Los pescadores se dan cuenta que cada vez hay menos pescado y están buscando otras opciones, ¿no? Está el caso de los criaderos de conchas de abanico. Las conchas negras, ¿te acuerdas que estaban casi en peligro de extinción? Sí, ¿no? también. Que en el norte hay también que hacer todo un reordenamiento porque también ha crecido y el tema de las conchas de abanico también existen bancos naturales, reservas naturales ahí cerca de los islotes, en donde no debería hacerse la recolección y sin embargo entran, ¿no? Entonces lo que están haciendo es, claro, te sirve para ganarte el pan ese día, pero estás matando toda una industria, ¿no? La protección de las reservas naturales es muy importante, ¿no? Y para eso necesita no solamente fiscalización y control, porque a palo podemos arreglar algunas cosas, ¿no? Es el garrote, pero también se necesita que la gente sea consciente, ¿no? Y que entienda que este valor es un valor económico muy grande, no solamente para nuestra generación, sino las siguientes generaciones. Claro, que no lo vean en el día a día, sino Eso a un es, largo porque plazo. nosotros, A largo por plazo. último, podríamos disfrutar de varias especies, pero ¿qué va a pasar con las siguientes generaciones? ¿No? Claro. O sea, Hay una película muy interesante que se llama End of the Line, que trata sobre sobre pesca a nivel mundial, ¿no? Para que la vean, es muy interesante. Bueno, lamentablemente el programa se ha terminado, pero les vamos a pedir que cierren con algún consejo final para los televidentes, con algún mensaje final, viceministro. Bueno, hemos vivido de espaldas al mar, hasta nuestras ciudades han vivido de espaldas al mar y lo que tenemos que es voltear y tomar conciencia que ahí es donde está nuestra riqueza. Es una parte muy importante. Yo hablo del oro azul, porque existe diferentes... El Perú es un país de oros, ¿no es cierto? El oro amarillo, el oro negro... El oro blanco, el algodón. Muchos oros. Y el oro azul, que es el mar, lo tenemos que preservar. Por eso hay que preservar las 5 millas y por eso hay que hacer mejores estudios para encontrar un nuevo balance en nuestra industria de alimentos y de otros productos. Javier. Bueno, apoyo mucho lo que dice el ministro. Hay que apreciar el mar que tenemos y cuidarlo, ¿no? Que no sea solo para nosotros, sino para el futuro de las generaciones. Así es. Bueno, muchísimas gracias por habernos No, acompañado. Y nada, comamos pescado, disfrutemos de nuestros pescados deliciosos y cuidar el mar es compromiso de todos nosotros.